Hola, soy Bernipedia y hoy les voy a enseñar a usar AutoCAD desde cero. Bien, lo primero y principal es aprender a moverse. Con la ruedita vamos a mantener apretado para panear o movernos, que sería desplazar la pantalla de un lado al otro. Después, acercando o alejando, vamos a hacer zoom in o zoom out, alejarnos o acercarnos. Bien, vamos a ver acá abajo una barra donde vamos a poder escribir los comandos, pero sin la necesidad de clicar en esa barra. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Estando acá en el espacio de dibujo, L, Enter, y empiezo a hacer líneas. Si no me sé el comando, en un principio, acá arriba tengo los accesos directos. Línea, polilínea, círculo, arco, rectángulo, elipse y sombreado. En este curso vamos a ver la parte básica, que es lo que vemos acá en esta pantalla principal. Cuando abrimos el AutoCAD vamos a ver la pestaña para iniciar dibujo, abrir archivos y acá van a aparecer los documentos recientes, que en este caso está recién instalado y no tengo nada. Bien, una vez tenemos un dibujo de cero, vamos a ver, podemos hacer clic en una línea y empezar a dibujar. Siempre vamos a ver que acá abajo nos va a preguntar qué queremos hacer, desde dónde lo queremos hacer, hasta dónde lo queremos hacer y más o menos esa es la secuencia que va a seguir siempre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde a dónde? Entonces, yo apretando escape voy a estar en la nada y me va a decir, ¿qué querés hacer? Bueno, yo quiero hacer una línea. Me va a decir, precise el primer punto. ¿Desde dónde querés hacer la línea? Quiero hacer desde acá. ¿Hasta dónde? Y acá tengo varias opciones. Tengo la línea libre, donde puedo hacer hacia cualquier dirección, con cualquier medida, al azar, o con alguna referencia, que ya vamos a ver, que son estos puntos verdes. Ahora fíjense que me aparece únicamente donde están los puntos finales, me aparecen esos cuadraditos verdes. Ya vamos a ver dónde hacer. Por ejemplo, yo estoy apuntando a la mitad de la línea y se me hace una línea hasta el final. Eso es porque no tengo activado el parámetro de rastreos de referencia. Para iniciar, vamos a encender todas las referencias. No usamos siempre todas, pero es bueno tenerlas encendidas. Ahora vamos a ver, y ya practicamos, L, Enter, y vamos a ver, desde este punto medio, ahora sí me aparece el triángulo, ahora tengo una referencia, por ejemplo, hasta el otro medio, hasta perpendicular, hasta un punto ortogonal, que sería esta línea punteada, que sería 90 grados, con respecto al eje Y y el eje X. Eso también es muy importante, siempre vamos a estar con referencia a un eje de coordenadas X e Y. ¿Esto para qué me sirve? Por ejemplo, cuando hago un rectángulo, me dice, precise el primer punto. Yo voy a hacer arroba, por ejemplo, en el eje X 20, coma, van a ver que se bloquea, y 50. Entonces tengo 20 en el eje X y 50 en el eje Y. ¿Cómo puedo hacer el comando de rectángulo? REC. Enter. Preciso un punto base. Arroba. Y ahora le voy a decir menos 20, menos 50. Y ahora el rectángulo se me va hacia abajo. ¿Por qué? Porque la cruz o el puntero está marcando el eje de coordenadas, siendo el primer punto el 0. Este primer punto que yo hice va a ser el 0.
Acá va a ser 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 y 0 de nuevo o 360. Entonces, fíjense que aparece una referencia de distancia y de ángulo. Entonces, yo puedo introducir una línea de 30 metros con tabulador, voy a cambiar el ángulo y le voy a decir 30 metros a 26 grados, por ejemplo. Entonces, con respecto a esta línea, va a tener 30 metros y un ángulo de 26 grados. Esto es la introducción básica de líneas, rectángulos, y lo mismo sirve para polilíneas. La diferencia entre línea y polilínea es que esta tiene propiedades. Ya de paso les digo el comando PR, propiedades. Vamos a ver que al seleccionarlas son un conjunto, funciona como una sola cosa. Entonces acá vamos a poder ver el área y la longitud, es decir, área y perímetro de esta forma o figura. Nos va a ser muy útil cuando querramos sacar metros lineales de zócalo, metros cuadrados de piso, cielo raso y demás. Bien, después, una vez que tenemos ya hecho, por ejemplo, un rectángulo, vamos a simular dibujar una casa. Para eso vamos a usar estos comandos de modificar. Empezando con esta herramienta que es desfase o su comando df. Apretamos enter y nos va a decir precise una distancia de desfase. Me está preguntando, bueno, ¿qué querés hacer? Desfasar. ¿Cuánto querés desfasar? Yo le voy a decir 2, por ejemplo. Voy a seleccionar esta línea hacia adentro 2 y esta línea hacia afuera 2. En este caso voy a dejar hacia afuera y voy a ver, por ejemplo, voy a hacer una línea desde el punto medio hacia acá, DF, 1, y le voy a decir 1 para acá y 1 para acá, para hacer una ventana, una línea acá en el centro, DF, voy a poner 5, para acá y para acá. Ahora, yo quiero recortar esto, pero ¿qué pasa? Esto es toda una polilínea y quiero separar para que esto después sea una carpintería y tenga un espesor diferente. Entonces lo que voy a hacer es con RR voy a recortar, apretando la barra espaciadora, que es lo más ágil, voy a poder acceder al comando. Entonces voy a hacer clic derecho en cualquier espacio en negro para poder recortar cualquier línea a la línea siguiente, digamos. En este caso, yo selecciono estas líneas y me va a recortar la línea que estaba acá hasta las más próximas, que son estas dos. Para ver un ejemplo mejor, vamos a ver que si tenemos un montón de líneas y yo tengo esta línea y esta línea. RR, clic derecho en cualquier lado, acá va a recortar únicamente esto. ¿Por qué? Porque es entre esta línea y esta línea. Lo mismo que acá, entre esta línea y esta línea. Pero ¿qué pasa? Selecciono esta y no pasa nada. ¿Por qué? Porque esta se convirtió en este elemento solo. Es decir, ya no tiene nada que lo atraviese, nada por donde recortar. Control Z para volver. Y si no, también tenemos la opción de RR. Y antes de hacer clic derecho, seleccionamos una referencia de hasta dónde quiero recortar o alargar. En este caso, hasta esta línea, clic derecho, y estando en el comando recortar, con Shift voy a alargar la línea. Y va a llegar hasta esa línea de referencia. Me sirve justamente para no tener que atravesar todo esto. Por ejemplo, alargar, 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 hasta llegar a esa línea. Si yo ya sé que quiero llegar hasta acá, voy a
tomar como referencia para que vaya directamente y no tener que hacer tantos clics. Lo mismo para recortar. Quiero que recorte hasta esta línea y ya desaparece automáticamente todo lo que hay acá. Bien. Después tengo, por ejemplo, el comando copiar. Supongamos que yo esto quiero copiar desde acá hasta acá. ¿Para qué? Para que esté alineado y no tener que hacer de nuevo el proceso de la línea en el medio, desfasar, recortar. Solamente voy a copiar, recortar y ya está. Mucho más fácil, mucho más rápido. Lo mismo funciona para desplazar. Puedo seleccionar algo primero. Con esto que tengo seleccionado decirle, quiero desplazar desde este punto hasta este punto. Control Z. Esto que tengo acá, quiero copiar desde acá hasta acá. Algo que se me pasó es la selección. En la selección vamos a ver un azul y una verde. La azul lo que va a hacer es seleccionar únicamente lo que entre completamente dentro del recuadro. Y la verde va a seleccionar todo lo que entre, aunque sea un poco. Por ejemplo, toco apenas la punta y ya selecciona toda la figura. Ahora, con la selección azul, hacia este lado, únicamente selecciona este elemento que está solo. Para seleccionar todo, tengo que efectivamente cubrir con el dibujo, o sea, con el rectángulo azul, lo que quiero seleccionar. Después tengo la herramienta girar. Para girar, tengo también dos opciones. Entro en el comando girar, selecciono el eje de rotación y puedo decirle, quiero que esto gire 45 grados o puedo girar con referencia. Por ejemplo, tengo un terreno con X inclinación y quiero que mi dibujo coincida con eso. Para hacer eso más fácil, voy a seleccionar todo el dibujo, o sea, voy a dibujar estando recto, por así decir. Y una vez que tengo el diseño terminado, lo selecciono, pongo girar, elijo un punto base y acá, en vez de decirle X ángulo porque no lo conozco o puedo tomar esta referencia, voy a decirle ref, con referencia le voy a decir, quiero que de acá hasta acá coincida con este punto. Exactamente. Más que nada me va a servir con referencias gráficas cuando tengo una imagen debajo y otras opciones, digamos. Bien, después tengo el tema de la escala, que por ejemplo, esto mide 21,95 y yo tengo por ejemplo en el plano que mide 23. Entonces voy a hacer una línea de 23 y ven que me falta este pedacito. Si yo no sé el factor de escala, que sería por ejemplo para escalar de 21,95 a 23 tenés que hacer un factor de escala de 0,352 para que coincida con eso. Estoy tirando un número. No me va a dar, o para borrarme ese cálculo simplemente selecciono todo, entro en el comando escala, ES, doy un punto inicial y lo mismo que girar le voy a decir referencia, quiero que de acá hasta acá coincida con este punto. Y ya tenemos escalado a 23. Bien. Ahora, después tengo la herramienta simetría que funciona igual. Acuérdense siempre. Selecciono. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer simetría. ¿Desde dónde lo quiero hacer? De acá hasta acá.
Y acá me va a decir borrar objeto de origen. Si yo le doy que sí, desaparece esto. Y si yo le doy que no, me va a conservar esto. En este caso, supongamos que yo tengo habitaciones contiguas o despejadas, lo que voy a hacer es una simetría desde el eje. ¿Por qué? Porque van a compartir este muro. Entonces voy a recortar estas líneas. Ahora voy a ver algo que les va a pasar siempre, es que voy a tener esta línea sucia, que es una línea superpuesta, que sería esta línea y esta polilínea. Entonces, a mí me sirve solo esta polilínea. Con Shift voy a deseleccionar lo que tengo. Entonces, lo mismo acá, me aparece una superposición entre esta línea y esta línea. Lo que voy a hacer es eliminar esta y hacer una línea acá y un chaflán entre esta línea y esta línea. Voy a eliminar esta, veo que me falta esta, de nuevo, línea acá, chaflán, esta con esta. Y ahí se une perfectamente. Tranquilamente también podría haber hecho, sigo de largo, recorto y que se una con esa línea, pero es un poco más lento y más engorroso. Por ejemplo, tiro esta línea acá, RR, alargo, recorto. El resultado es el mismo, depende de lo que le quede más cómodo. Lo mismo para acá, me va a quedar sucio este dibujo, entonces voy a hacer un rectángulo. Voy a eliminar lo que no me sirve y dejo lo que está. Bien, después otra herramienta que vamos a usar bastante son las cotas. Tengo cota alineada que me va a medir siempre a 90 grados. No importa que yo seleccione dos puntos oblicuos, como hacer este y este, siempre me va a medir en el eje X o en el eje Y la medida. Si yo le pongo alineada, esta sí me va a medir en diagonal la medida donde yo toque los puntos. Ahora, vamos a ver que está muy grande el texto en comparación al dibujo. Eso lo voy a cambiar acá en el estilo de cota. En este caso es ISO 1 en 25. Las configuraciones básicas van a ser, acá voy a entrar a modificar o puedo crear uno nuevo. En este caso vamos a modificar y vamos a ver. Tengo la parte de líneas, que en este caso no voy a tocar mucho, voy a explicar en otro tutorial. Acá en símbolos y flechas tengo qué dibujo quiero, en este caso tengo las flechas, y le voy a dar un tamaño de 1, 1, 1. Y el texto también 1. Vamos a probar. Y ahí ya queda mucho más acorde la cota al dibujo. En este momento estoy dibujando fuera de escala, pero normalmente vamos a trabajar con escala 1 en 1. Es decir, 1 que yo ponga en el dibujo va a equivaler a 1 metro en la realidad. Eso para trabajar en escala y después que sea mucho más fácil imprimir. Bien, otra de las partes importantes va a ser el tema de las capas, donde yo acá voy a tener las propiedades de las capas, donde voy a crear una nueva capa, por ejemplo muros. Voy a decir que esté encendida, que esté desbloqueada, que se imprima. Voy a elegir el color. Si quiero dibujar con código de colores o en blanco y negro, yo prefiero dibujar en blanco y negro. El tipo de línea, si va a ser continua, siempre que empecemos a dibujar
vamos a ver que no hay más líneas que la sólida. Entonces podemos poner cargar y ahí nos van a aparecer un montón de tipos de líneas. Por ejemplo, vamos a cargar una de trazo y la vamos a seleccionar. Bueno, en este caso no, porque es muro. Ahora vamos a ver en cuál. Y en grosor de línea le voy a dar 0.30 para que se note en el dibujo. Ahora voy a crear otra, por ejemplo, carpinterías. Para diferenciarla la voy a hacer en azul. Y el grosor va a ser 0.9, por ejemplo. Y voy a hacer una más que sea trazo. Va a ser en color gris. Ahora sí, cambio el tipo de línea a trazo. Y va a ser una línea de 0.05. Bien, ahora yo voy a tener, por ejemplo, todo esto está en la capa 0. Yo voy a seleccionar únicamente mi dibujo. Para eso me sirve la selección azul. En este caso seleccioné dos cotas que no quería, entonces con Shift deselecciono y lo llevo a la capa muros. En un primer momento no voy a ver diferencia. ¿Por qué? Porque tengo que activar acá en personalización, ver grosor de línea y me va a aparecer esta opción. En esta opción voy a activar ver grosor de línea y ahora sí voy a ver mucho más grueso lo que es muro y voy a poder diferenciar fácilmente lo que es muro de cota o incluso si empiezo a dibujar, por ejemplo, algunos muebles que estén en transparencia, cajas de luz, muebles y demás que correspondan al dibujo. Bien, como vemos, podemos ver en las propiedades de cada elemento, por ejemplo, esta polilínea va a tener unas propiedades específicas. Va a ser de color por capa, va a tener un grosor de línea por capa y un tipo de línea por capa. Siempre es preferente mantenerlo así y trabajar con capas, pero también si es algo muy específico, por ejemplo, bueno, solo necesito que esta lámpara sea de color rojo y bueno, la pondré en rojo para diferenciarlo, aunque seguramente eso lleve una capa aparte que sea instalaciones eléctricas o gas o agua, luz, lo que estén necesitando en su trabajo. Y bien, prácticamente eso es todo lo que necesitan saber básicamente para empezar a dibujar. Cualquier duda o consulta estaré leyendo y haciendo un video de respuesta a esas preguntas. Adiós.